a grabar. Bueno, muy buenas. Bruno, tenemos la entrevista con Bruno Suárez, que es canario de nacimiento y peregrino de sangre, como ya habíamos hablado. Vamos a tener un coloquio. Tenemos más o menos un guión preestablecido, pero evidentemente Bruno se lo puede saltar a la torera como y cuando quiera, ¿no? Porque la idea es empaparnos de tu sabiduría, Bruno. La idea es empaparnos de tu sabiduría y saber un poco, bueno, pues todos los intríngulis del camino, ¿no? Que eres más experto que tú. Pienso que puede haber gente, pero vamos, que tienes una curtida experiencia, ¿no? Bueno, antes de que tú sueltes y demás, yo simplemente preguntarte, ¿cuándo fue tu primer camino? Mi primer camino fue en 2013, hace relativamente poco, hace 7 años, pero era algo que tenía yo metido en la cabeza desde toda la vida. El primer contacto que tuve, claro, siempre como me ha gustado el mundo de la montaña y el contacto con la naturaleza, pues siempre es una cosa que había tenido metido en la cabeza, lo del Camino de Santiago. Entonces, en el año 2003 viajé a Galicia, estuve ahí un mes de vacaciones y en el pueblo donde me quedaba, pues por ahí pasaba el camino portugués. Y claro, ya veías ya a los peregrinos con su mochila, yo los acompañaba a hacer un pequeño tramo, los indicaba porque en aquella época la señalización era la que era, pues los acompañaba y tal. Y entonces ya cuando un día, eso era en Padrón, ya cuando un día fuimos de los pimientos, ¿no? Exactamente. Que allí pican sí o sí, no uno sí y otro no. Pues ya cuando fuimos un día a visitar Santiago, pues ya ahí ya, ese fue el culmen para mí, cuando vi a la gente llorando, llegando a la Catedral de Santiago, y llegaban en aquella época con las mochilas enormes, con sacos de dormir, tiendas de campaña, pues eso ya, dije, aquí quiero llegar yo. Circunstancias de la vida, pues tuve que esperar 10 años más, pero bueno, ahora ya es una droga. Ahora ya te falta, ¿no? Si no lo haces, te hierve la sangre. Exactamente. De hecho, no suelo llevar barba, pero tengo la barba ahora para hacer como que recuerdo que estoy en el camino. O sea, que fue la motivación realmente del primer camino fue el haber estado allí, el haber visto a la gente llegar a Santiago, ¿no? Y decir, esto lo quiero hacer yo, esto tengo que vivirlo. Sí, ¿O tenías sí. alguna motivación, aparte de esta, alguna motivación? No. Era una cosa que yo tenía que vivirla sí o sí. Y ya cuando puse los pies en mi primer camino, pues ya supe, ya digo, esto es el primer paso, pero van a ser muchos más. Esto ahora ya es un no parar. De hecho, el primer camino fui a la aventura. No llevaba guía, en mi móvil creo que apenas tenía internet. La cobertura era la que era muy mala en muchos sitios. Y pues yo prácticamente que salí del primer albergue en Oviedo, fue el camino primitivo, Uh-huh. y fue eso, a la aventura. Llevaba en un papelito anotado algunos sitios por donde tenía que pasar, pero ya el camino ya me fue guiando ya. Pero Y no llevaba nada preparado, nada, ¿no? Vaya, solamente, llevaba, a pelo. solamente llevaba preparado el nombre del albergue municipal de Oviedo, que era donde me alojaba la primera noche, y el sitio, el pueblo donde tenía que llegar en mi primera etapa. Que mi primera etapa fueron unos 50 kilómetros, una cosa así. Y entonces ya a partir de ahí, pues ya en ese primer albergue, pues ya le preguntas al hospitalero y te va indicando y te dice dónde te puedes quedar en la siguiente etapa y cosas así. Y a raíz de ahí, ya después conocí a unos chicos que hacían el camino en bici, que ahora mismo son muy amigos míos, y ellos sí llevaban todo en internet, llevaban una guía física, y ellos me iban diciendo, mira, mañana vamos a hacer esto en bici. Yo, pues eso lo puedo hacer yo caminando. Y al final coincidimos en casi todas las etapas, menos en las dos últimas. Hacías los mismos kilómetros que hacías andando que ellos hacían en bici. Sí, claro, para el camino primitivo yo tenía 11 días de vacaciones.
Ajá. Y el camino primitivo se hace entre 11 y 15 días. Ujú. Pues yo al final lo hice en 8 días y como me sobró tiempo seguí a Finisterre. Dijiste, esto se me ha quedado corto, ¿no? No, y los chicos que iban en bici, la verdad que coincidí con ellos en las primeras etapas porque son muy montañosas y para ellos es más difícil en bici que Ajá. para mí caminando. Pero ya Ajá. cuando llegó la bajada, pues nos pilló 2 días de fuertes nevadas y ellos con la bicicleta apenas podían avanzar. De hecho, llegó un momento y dice que no sabían ni se estaban frenando con la bici, yo no, de los dedos congelados. ¿Qué época era, Bruno? Que... Era abril y mayo, Y os que de hecho nevó en esa época. sí, sí, los lugareños decían que hacía unos 30, 40 años que no nevaba en esa fecha por ahí. Y vamos, mi primer camino, yo no sabía lo que era un cubremochila, no sabía lo que era un poncho. Y entonces encima tuve suerte con la lluvia, pero ahí me pilla nieve. Pues nada, me fijé, digo, los ponchos que usa esta gente, pues mira lo que es. Pues vale, pues yo cogí una bolsa de basura de la grande y me hice lo mismo. Cintas encima, Es en tu primer camino, evidentemente, claro, de la inexperiencia, ¿no? claro, claro, pero vamos, que se va haciendo callo a medida que uno va haciendo camino. Y nada, y en cada camino se aprende. No, nunca, nunca puedes decir soy experto en el camino porque ese día es cuando te la pegas. Siempre tienes que ser un aprendiz y un novato en esto porque el camino sí te va enseñando. Siempre se aprende algo nuevo, desde luego. Exactamente. ¿Cuántos caminos llevas a día de hoy? Eh, mm, es que depende de cómo los cuente, pero unos 10 más o menos. Porque Bien. hay gente que cuenta sus caminos hasta Finisterre y hasta Musía, que eso lo he hecho varias veces. Y después también he enganchado el camino Arles, que sale desde Francia, y de ese camino he hecho la mitad, desde Toulouse hasta Saint-Jean-Pied-de-Port, y Ujú. ahí enganché con el camino francés. Así que más o menos yo siempre digo unos 10 más o menos. ¿Y hay alguno que te haya gustado más que otro? ¿O cada uno tiene su punto, me imagino, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Ya. Pero bueno, Buena eh, respuesta, buena respuesta. soy, eh, soy de las pocas personas a las que les gusta mucho la Vía de la Plata, la que sale de Sevilla. Yo Ujú. esa la he hecho 2 veces. Quizás le tenga un cariño especial porque ha sido el único camino que me ha enviado para casa. La primera vez que lo hice, llegando a Béjar, llevaba unos 450 kilómetros en 10 días y me fastidié, me hice una periostitis tibial y me quedaban 550 kilómetros para llegar aún, entonces digo, bueno, me vuelvo a casa porque ya es Es- mucha tela. Y ya después lo volví a repetir. Y es un camino que a la gente no le suele gustar mucho porque es muy árido, lo que es Extremadura. Yo le contaba a una chica alemana que venía conmigo, le explicaba lo de extrema y dura. Que Extremadura lo atraviesas en línea recta por senderos muy áridos que apenas ves viñedos a los lados, no tienes donde protegerte del sol. Y yo el año pasado lo hice en junio y parte de julio. ¿Es el Bueno, menos transitado, quizá? sí, bueno, hay otros que son menos transitados, como el Camino Olvidado, es que hay muchos caminos. Ujú. Los caminos que vienen desde la zona de Levante también están un poco transitados. La Vía de Ujú. la Plata tiene peregrinos, igual te encontrabas con entre 5, 6, 7 peregrinos al día. Lo que sí Ujú. te encuentras es mucho peregrino en bici, pues es un camino Claro. muy bonito para ir en bici, tiene pistas de tierra fácil de pasar por ellas y te encontrabas eso con muchos bicigrinos. Y el camino del norte también es espectacular porque vas caminando por un bosque, de repente pasas por una playa, de repente te vuelves a meter en un bosque. Eh, Hay sobre todo los contrastes, ¿no? claro, 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 claro. Es Un poco que todo. estás en un bosque y escuchas el mar y ves las vacas comiendo en la orilla del mar. Incluso hay varios pasos que tienes que hacerlo en barca y Ujú. está súper chulo. El portugués me gustó bastante, pero lo que pasa que a ese es el que le tengo así un poquito
de los que menos me gustó. A ver, sales de Lisboa, pasas por Oporto, nosotros, mi amigo y yo, nos confundimos, entre comillas, y fuimos a tener a Fátima, con 80 kilómetros más. Y Sobrados de kilómetros. bueno, sobrado no tanto, que en ese camino yo estaba a la espera de operarme de un quiste que tenía aquí en el párpado, en la ceja, y a mitad de camino se me abrió. Y entonces no se me había ocurrido hacerme la tarjeta sanitaria europea. Y al final digo, bueno, yo mismo me lo cierro, me ponía unos puntos de aproximación y eso fue en Oporto. Y ahí hasta Santiago, ya después de Santiago me operaron del ojo. Hostia, y aguantaste con eso puesto ahí. Sí, sí. ¿Llevabas algo? ¿Llevabas material, no? Me imagino, Yo siempre de material, lo que es botiquín, y vendajes, cosas para dar masaje, porque en mi profesión, soy masajista, pues me llevo unos 3 kilos más o menos. 3 kilos en este Y material, en este... sí, Sí. más o menos. Eso va perdiendo peso ya por el camino, los aceites los vas utilizando, los vendajes y tal. Y lo curioso es que llevo un super botiquín para las ampollas, pero yo nunca jamás he tenido una ampolla. Bueno, pero eres previsor, eres previsor. Entonces lo llevo porque a mucha gente le suele hacer falta y entonces, bueno, pues me gusta así ayudar a los demás a que consigan Pero su objetivo. 3 kilos entre material ¿qué llevas? ¿Qué llevas en esos 3 kilos? En el botiquín pues llevo cremas de frío, cremas de calor, me llevo aceites para dar masaje, me llevo aceites antiinflamatorios como árnica, cosas así, eh, betadine, un poco de agua oxigenada, mil cosas. La aguja, el hilo para coser las Para las ampollas. ampollas. Y tú Y, juegas un poco con ventaja, porque eso, si eres masajista, cuando terminas, ¿no? la jornada, te puedes tratar tú mismo, ¿no? sí, yo mismo me suelo, si tengo alguna molestia, pues me pongo alguna cinta de kinesiotape o lo que sea, y aunque en el camino me suelo tratar metiendo los pies en el río. Es la mejor fórmula. Sí. Como aquí como en Canarias no tenemos río, pues allí me... Ahí hay que aprovechar, hay que aprovechar. Claro, pero Joder. sí. No, desde luego. Y No, es claro, una, es una, es una manera, ¿no? Por lo menos de meterlos en frío y que se te... se suele decir que el planeta Tierra, en el planeta Tierra tenemos los problemas y las soluciones. Entonces la madre naturaleza te puede lesionar en un camino, pero en la misma naturaleza tienes el remedio. Tiene Pero la solución. tenemos que saber encontrarlo. Muy bien. Oye, otra cosa. Tú, aparte del primero, que por lo que has dicho, el primero fuiste a pelo, no sé si allí para la preparación de ese camino hiciste algo. Entiendo que para los demás sí, que sales a diario o sales habitualmente, por lo menos entre semana o el fin de semana, a hacer rutas. No sé si el primero lo preparaste o no, pero en el resto has tenido preparación. Para el primero era para el que más preparado estaba, ¿Ah, porque sí? justo en ese momento me estaba preparando para correr la Transvulcania, que es una ultramaratón que hay en la isla de La Palma. Sí, sí. De hecho, terminé el camino, creo que fue un sábado, y la siguiente semana tenía la competición. El camino me vino muy bien. Me Poco vino muy bien. entrenamiento. Sí. Entonces, para ese camino sí estaba bien entrenado y, y físicamente pues no tuve problema ninguno. Y para el resto de caminos, pues sí, a mí me gusta salir a veces a caminar a la montaña, pero no hago nunca un entrenamiento específico para un camino. No me marco, por ejemplo, hoy tengo que hacer X kilómetros para entrenar para el camino, porque yo soy de cabeza dura. Y entonces, pues, entre que soy de cabeza dura y tengo la suerte de que mis pies no son propensos a tener ampollas, de hecho, ya lo dije antes, nunca en la vida he tenido una ampolla y me salto todos los protocolos. Yo estreno calzado en todos los caminos. Eh, Hostias. claro, porque yo pienso, por ejemplo, el camino más largo que he hecho han sido 1200 kilómetros.
Si yo le hago 100 kilómetros a la playera antes de irme al camino, pues no me llegan. De hecho, las que me llevé me duraron 800 kilómetros, una cosa así, y ya los últimos kilómetros pues, ya no agarraban, ya estaban ya lisas completamente. Pero bueno, llegaron ¿Llevar dos pares o qué haces? No, uno. Uh-huh. Sí, siempre digo que el Camino de Santiago no es el Sáhara, por ejemplo. Ahí en el Camino de Santiago tiene donde comprar. Ahí, Sí, sí, sí. un amigo me dijo una vez, yo me voy contigo al camino. Y cuando llegó a mi casa, le vacié la mitad de lo que traía en la mochila. Llevaba 2 pijamas, por decir algo. Llevaba 2 pares de playera, llevaba muchas cosas y que va. De hecho, a los 5 Estás loco, muchacho, ¿cómo vas a llevar eso? a los 5 días se volvió para su casa porque no podía más. Y eso que le había quitado la mitad de las cosas. Es que hay que llevar, siempre se dice que hay que llevar lo justo. Eso es otro de los protocolos que yo me salto, porque como toda la vida también he trabajado en la agricultura, en la construcción, pues siempre estoy acostumbrado a cargar peso. Entonces mi mochila sin agua suele pesar 16, 17 kilos más o menos, al principio de camino. Ya después, a medida que pasan las etapas, pues va perdiendo peso, va gastando aceite, va gastando... Pero yo me gusta sentir el peso de la mochila. Hostia, son kilos, ¿eh? Son Sí, de kilos. hecho, una vez me llevé un queso de 2,5 kilos. Joder, ¿qué es lo que no te puede faltar en la mochila? Aparte de que tú te saltas el protocolo, que... Esto. Está bien, está bien. Sí, hay veces que paso por al lado de los peregrinos y los ves cansados, así, o lo que sea, te pones la nariz y ya se le acaba el cansancio. Les cambia la cara, ¿no? A ver, lo de la mochila es un dilema. Hay muchos foros por ahí, hay 1000 debates. Cuando alguien pregunta ¿qué hay que llevar en la mochila? Pues unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, cada persona es un mundo, igual que cuando se pregunta ¿qué tipo de calzado llevo? Pues sí, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, en verano llevo playeras de trail y cuando ya se mete más o menos el invierno ya llevo botas con Gore-Tex. No, muy bien. Y lo de la mochila, pues, depende de la época del año, hay cosas que... Hay una mochila base que yo llevo, que es la del botiquín, que eso siempre... Siempre hay que llevarlo. Siempre llevo el mismo botiquín. Pantalón corto, pantalón largo, una camiseta corta para caminar y después yo tengo un problema que yo soy extremadamente friolero. Entonces, aunque sea la Vía de la Plata en junio y julio, yo me llevaba una térmica de manga larga y lo que sí que no me puede faltar también es el impermeable. Ya aprendí en el primer camino y siempre... Poder nevar o lo que sea. La Vía de la Plata el año pasado, en junio y julio, en una hora de calor en toda España, y va y me llueve en Zamora. Y después cuando llegas a Galicia, te va a llover sí o sí. Claro. Entonces... un poncho o algo tienes que tener siempre en la mochila porque... Sí, porque, ya sea incluso verano, como tú dices, ¿no? Porque... Claro. Y yo he visto gente llorando con el saco de dormir empapado de agua, ¿sabes? Que por eso yo llevo siempre, de hecho en mi último camino del año pasado, que terminé en Musier, pues ese último día me llovió como nunca. Y tuve la suerte de que una amiga se había hecho conmigo los últimos 100 kilómetros de Sarria a Santiago. Yo venía a hacer francés y coincidí con ella los últimos 100 kilómetros y como ella es de Sevilla y le faltaban cosas de material, pues yo le dije, mira, yo voy cargando todo el camino con varias cosas para ti, con un poncho para ti, un cubre mochila para ti, y ya cuando llegué a Sarria se los presté, y cuando terminó ella en Santiago me los quedé yo. Pues gracias a eso me pude poner doble cubre mochila y doble poncho, y así no me entró nada de agua. No entró agua. Porque fue un diluvio, era un diluvio, pero como nunca me había mojado yo. Sí, que te pilla y te pilla, es que además no puedes hacer nada, está claro. O vas preparado o te calas hasta... Entonces, siempre llevo algo impermeable y
Bueno, el cubremochilas, como dices, es básico también, ¿no? O sea, verano e invierno. Lo que pasa es que en invierno el cubremochila que te suele venir no cubre, no siempre cala. Entonces tengo uno que es como de plástico, que es más duro. Adicional, sí, uno... Yo tengo un poncho también que es así, es como una lona, como un plástico duro, que ahí no entra nada de agua. Ahí no cala ni... Otra cosa que también llevo es un ladrón para enchufar con varias conexiones. Porque Sí. ya hoy en día yo nunca uso GPS, pero mucha gente cuando llegas a un albergue, pues está un enchufe con un GPS, otro con un reloj de esos también que se cargan con la electricidad, otro con el móvil, y al final ves a la gente esperando delante de un enchufe a que alguien termine para enchufar. Si yo aparezco con el ladrón y venga, a conectar ahí todo el mundo. Importante, es un dato importante ese, ¿eh? Eso te lo da la experiencia. Sí, es que aunque haya muchos puristas que digan, solo piensas en el móvil o lo que sea, es por seguridad. Cuando te metes en caminos de montaña, siempre es bueno siempre que lleva el móvil cargado a tope y una batería externa también que me llevo que es solar. Y es por seguridad, porque nunca sabes lo que te va a pasar. No, está claro. Son cosas que no te pueden faltar. La siguiente pregunta, Bruno, ya creo que la has respondido, pero era que si eres de albergue o de hostales, ¿no? Albergue puro y duro. No tenía claro, pero bueno, por lo menos por saber, porque bueno, ya sabes que hay de todo No, hay de todo. Hay gente que no soporta dormir en un albergue con más gente. Yo, por ejemplo, conocí, es que por eso no sé, es más o menos peregrino, que es otro eterno debate. Yo conocí a un matrimonio de Málaga, que son muy amigos míos ahora, hoy en día, y ellos están jubilados. Y claro, ellos decían que no les gustaba. Antes, cuando hacían su camino, hace años, sí que iban de albergue, pero ahora ya tienen una edad y necesitan estar solos. Pero es normal también, es normal. Los peregrinos que se han atravesado la península varias veces y han caminado por media España. Y es que el ambiente del albergue, para mí es... El albergue es parte del camino, ¿no? Exactamente. El albergue es parte del camino. Hay que vivir. La etapa no termina nunca. La gente, ¿cuándo termina la etapa? No sé. Porque llegas al albergue y sigue. Llegas al albergue y tienes el ritual de nada más llegar, lo primero que hago es lavar la ropa para que se seque lo antes posible. Me ducho, voy a comprar, como algo así rapidito a mediodía y después ya a media tarde sí que es cuando preparo el almuerzo cena. Ese momento me encanta porque te pones ahí en la cocina con dos coreanos, con uno de Nueva Zelanda, con otro de Estados Unidos. De todos lados. Claro. Y ahí hay un idioma único y eso es lo que... Y nos entendemos entre todos. Los coreanos cocinándose sus fideos chinos, que es lo único que hacen. Y los demás, pues... A mí es que me gusta cocinar y recuerdo, por ejemplo, en un albergue un chico que había conocido un par de etapas antes y se estaba haciendo una pizza ahí en el horno y destapó un caldero y dice, ¿quién se está haciendo un potaje de lentejas? Digo, yo. Hombre, es que eso ya ves. Claro que si hago algunos caminos que he hecho de 30 o 40 días, pues claro, no vas a estar todos los días comiendo macarrones con tomate y atún, que es tienes que variar. El plato estrella del camino. Ahora los fideos chinos estos que vienen envasados ya le están haciendo un poquito la competencia, pero... Sí. Los macarrones es lo típico. ¿A qué hora llegas más o menos tú al albergue? O mejor dicho, ¿a qué hora sales? ¿A qué hora empieza la jornada? También depende del camino. Por ejemplo, en la Vía de la Plata, como es un camino muy caluroso y apenas tienes árboles donde cobijarte, pues depende del kilometraje, 6:30. Esa es la hora así más o menos. Me solía despertar a las 6 y empezaba a caminar a las 6:30. Y después en invierno, cuando estuve por el camino francés, pues ahí ya entre que el frío hace que se te pegue un poquito más la sábana y que está la mañana muy fría. Por ejemplo, en Ponferrada salimos a 4 bajo cero. Sí, en diciembre, sí. Y tú siendo de donde eres acostumbrado al calor... Bueno, hombre, lo disfruto. Paso frío, pero me abrigo bien. Y no es un frío como el de aquí, el de Canarias, que es un frío muy húmedo. Ahí te abrigas. De los huesos.
Sí, entonces, pues, ahí sí que salgo un poquito más tarde, 7, 7:30, más o menos, pero lo normal suele ser así, entre 6:30, 7. Y de llegar al albergue, pues a mí me suele salir de media en cada camino 30 y pico, 40 kilómetros de media, depende del camino que haga. Entonces, eh, 40 kilómetros son 8 horas más o menos. Yo siempre suelo llegar al albergue a mediodía, entre las 2 y las 4 de la tarde, es a la hora que suelo llegar yo al albergue. Son kilómetros, ¿eh? Sí, sí. Son La kilómetros. etapa, la etapa más larga que he hecho yo ha sido de 66 kilómetros. Esa es la más larga. O dices, Y lo hago un día. No, no, es que no es un día, es un día, otro día, otro día, otro día. ese es el problema, que coges la rutina que yo dije antes, lavas la ropa, te duchas, vas a comprar, haces la comida, terminas de comer, recoges la cocina, recoges la ropa y cuando te das cuenta son las 7 o las 8 de la tarde Y vuelta a y, empezar. Y vuelta a empezar otra vez. y a la cama, y a la cama. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué es lo más duro del camino? Digo, hombre, yo no suelo tener problemas con los colchones ni con las almohadas, pero por ejemplo el año pasado hice unos 100 días de camino más o menos, dividido en 3 caminos. Y claro, son 100 camas diferentes, con 100 almohadas diferentes. Y esas rutinas es lo que Te tienes yo, que por ejemplo, acostumbrar, claro. claro, me Eso. tenía que acostumbrar. Cuando estoy en el camino, por la mañana me despierto y sé dónde estoy. No sé por qué, pero sé dónde estoy. Pero cuando regreso a casa esa semana, me molesta la cama, me despierto a medianoche y no sé si estoy en Ocebreiro o si estoy en Sí, Salamanca. Entonces, es un síndrome post-camino ahí raro que se sí, me sí, queda a sí. mí. Un jet lag, ¿no? Un jet lag del camino. Sí. Muy bien. Oye, y la gente, tanto durante la etapa como en el albergue, ¿cómo se comporta? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, la siguiente pregunta, pero va un poco ligada, ¿no? ¿Y qué relaciones al final? Porque ya has dicho durante el rato que llevamos hablando que tienes grandes amigos de los caminos, ¿no? Entiendo que después de tantos días y tantas horas ahí, al final salen grandes amistades. Pero aparte con tu amigo, que hace muchos caminos con él, luego durante los caminos conoces a mucha gente, ¿no? Sí, claro, claro. Yo con mi amigo Samuel, que es con el que más caminos, bueno, he hecho 2 caminos. Con mi amigo Samuel he hecho 2 caminos. Yo siempre suelo ir solo al camino. Uh -huh. Y con él me hice el Camino del Norte y el portugués. Pero como yo hago, el camino es como la vida. Yo siempre digo, el camino es como la vida, pero un mes en la vida, un día en el camino es como un mes en la vida real, entre Sí, comillas. sí, sí, sí. Porque Entiendo. la gente va muy abierta. Yo conozco a una persona y a los 5 minutos ya me está diciendo que es que está en el camino porque su madre tiene un cáncer o por Sí, sí. cualquier cosa así. Entonces, hay gente que yo he conocido de un solo día que ya ahora son amigos para toda la vida. De coincidir muchos días con personas, no he coincidido porque como yo suelo hacer etapas largas, pues es raro coincidir con una persona así. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, en el primer camino que hice el año pasado, conocí a una chica de Alemania que caminó conmigo desde Sevilla hasta Finisterre. Y después le dije que a los 2 meses me iba a ir desde Toulouse hasta Santiago y me dijo que también se venía. Así que ¿Ah, sí? no vea cómo camina Joder. la colega. Y, Y y claro, respetando las etapas, o sea, las mismas etapas que tú hacías, de tantos kilómetros. todas, todas, todas. Dura, ¿eh? Es dura. Alemana, alemana. Yo le decía, si la veía un poquito mal, le decía, si quieres, hay un albergue 5 kilómetros antes y podemos terminar ahí. No, no, German Discipline. Además que sí. Llegábamos allí. Y sí, tengo amistades muy buenas del camino. De hecho, de cada camino me vengo con un grupo de WhatsApp de amigos del camino, pero con otro nombre. Tienes que poner el camino que es y la fecha, ¿no? Claro, Ya no te digo claro, el año, porque si en un año haces 3, tienes que poner la fecha.
Julio Claro, 2019, agosto 2018. sí, sí, porque si no se me mezclan ahí las amistades. Pero Claro, sí, la verdad que he hecho bastante buenas amistades, porque claro, esto es como la vida, el que es tu amigo es el que camina junto a ti, el que sigue tu ritmo. Entonces, las amistades que yo he hecho son personas como yo, que son duras de cabeza, que hacen muchos kilómetros al día y como la alemana, duras de cabeza como... exactamente, exactamente. Madre mía. Y entonces, pues Sí, eso, y vais alineados, ¿no? Y coincidís en muchas cosas, claro, está claro. claro, claro, claro. Y como ella, pues bastante, tengo muchos amigos así que he hecho. Y también amigos que son propietarios de albergues, por donde ya he pasado varias veces. Y a mí hay gente que llega al albergue y se pone el Netflix y se tumba en la cama y ya está, y se olvida del mundo. Y a mí me gusta el camino que yo he vivido de toda la vida, de llegar al albergue y ponerte a hablar con los hospitaleros Ajá. que de cosas que te tiene que contar un hospitalero, que por ahí pasa gente de todos los países a diario. Entonces Claro, esa sí, gente la sabiduría y lo que han visto esos ojos, ¿eh? son una fuente de anécdotas y a mí me gusta sentarme y empaparme de todas esas anécdotas y tengo muchos amigos que son propietarios de albergues en el Camino de Santiago y sigo en contacto con ellos y, y la verdad es que es una de mis asignaturas pendientes la de ser hospitalero voluntario. Y ya tengo varios albergues por ahí donde creo que me voy a ir un par de semanas, pero bueno, es una pequeña asignatura pendiente que tengo. No, no se descarta, ¿no? Ya No, llegará. no, no, lo estoy deseando, lo estoy deseando. Y también eh, lo que sí ha cambiado un poco el perfil del peregrino. Antes era un más auténtico, entre comillas. Y digo auténtico no de que sean los que hacen más kilómetros, menos kilómetros, Sí, caminos sí. enteros. Un peregrino auténtico a mí es una persona que respeta. Entonces, hoy en día se estila mucho la falta de respeto de la gente cogiéndose unas cogorzas enormes en los albergues, porque al día siguiente se pilla un taxi y se van hasta el siguiente albergue, Sí, les da o, igual. o envían la mochila de un albergue a otro y ellos, como no tienen sufrimiento, eh, pues no respetan. Y entonces, pues, No, por esa yo parte, creo que eso va en la persona, en las personas y la que es así en el camino y es así en la vida. haga los kilómetros que haga. Yo he conocido gente que se hace todos los días eh, 30, 35, 40 kilómetros y después llega al albergue y se coge una cogorza y al día siguiente no deja dormir a nadie. Y esa noche no deja dormir a nadie. Entonces, eso va todo en eso, en el respeto. Hay que Pues, respetar. lo que Bueno, sí cambia el tipo de peregrino según la época del año. Y yo el año pasado pasé por el camino francés en septiembre y después también pasé por el camino francés en diciembre y eso cambió mucho la cosa, sí, ¿sabes? No, cualquiera no va en diciembre a hacer el camino de Santiago. muy claro. Entonces ahí te encontrabas gente más humilde, más dura, más auténtica. Fue una cosa, una buena Te experiencia. sorprendió el contraste de gente, ¿no? De, Los caminos no estaban masificados. Por ejemplo, después de Sebreiro, que yo siempre me quedo en un albergue ahí en Reboleira, éramos dos personas en diciembre y en septiembre, octubre estaba lleno. O el albergue de Ponferrada, que tiene 180 camas, y pasé por ahí en julio y también pasé en octubre, no, en septiembre, y estaba lleno, a tope, 180 camas. Y en diciembre, cuando pasé por tercera vez, éramos 10 personas. ¿Sabe qué? la diferencia. Sí, No, sí, sí, lógico, sí. la gente busca el buen tiempo, ¿no? Pues a partir de abril, mayo, más o menos, hasta eso, septiembre, octubre, que es cuando, Sí, entre sí. comillas, respeta el tiempo, porque ya has dicho que puede llover, nevar y de todo, ¿no? Pero Porque bueno, Galicia, lo normal es que llegue a Galicia y llueva, sea el mes que sea. sí, sí. Y el año pasado llegué en diciembre y estaba despejado. Yo digo, ¿pero por qué? Pero bueno, Nunca te puedes fiar, nunca te puedes fiar. Pero vamos, es lo que tú dices. Lo normal es que te caiga agua, sí, sea sí, cuando sí. sea. Es lo normal, siempre te va a caer. Si haces un camino largo, tienes que llevar de todo. Si haces un camino de una semana, pues si vas a una semana al camino, lo que yo le digo a la gente, tienes la facilidad de que la semana antes puedes mirar la previsión meteorológica de todos los sitios por donde vas a pasar Y más y o menos. te puedes arriesgar incluso a no llevar impermeable. Ujú. ¿Sabes? Es más fácil organizarte así en caminos de 5 días, 7 días,
a un camino largo. Cuando vas a un camino largo tienes que llevar de todo. Claro. Tienes que llevar la mochila cargada como la llevas tú. Sí, sí, pero para una semana esto es más liviano y puedes aligerar un poquito, ¿no? Claro, claro. Y una cosa, te preguntaba, aparte de la gente y los peregrinos cuando llegan al albergue, cuando vas caminando, bueno, ya has dicho que te encuentras, depende de la época del año, diferente gente, pero durante el camino, o sea, desde las 6, 6:30 que sales hasta las 2 y las 4, ¿qué te encuentras? ¿O qué tipo de gente hay? Ya no la gente que hace también el Los, camino, como tú, sino los los lugareños. lugareños. Vale, vale. Eso, claro, en caminos largos, por ejemplo, salen desde Francia, que siempre le tenemos ahí metida una cruz a los franceses, pero es como todo. La verdad que en Francia me encontré con gente muy, muy buena, que se entregaba al 100% al peregrino. Sí es verdad que por el camino, por los sitios por donde yo pasaba en Francia, no hay esa cultura de que ven a un peregrino, porque éramos mi amiga la alemana y yo, y creo que en esos 15 días que estuvimos por Francia hasta llegar a España, creo que solo nos encontramos con 4 o 5 personas más haciendo el camino. Claro, No había... no tiene tanta afluencia. Claro, exactamente. Y por ejemplo, conocí a un matrimonio que son de Valencia, que venían caminando desde Valencia, y me dijeron que cuando pasaban por los pueblos la gente flipaba. Decía, ¿ustedes qué están haciendo? El Camino de Santiago. Ah, ¿qué pasa por aquí? Yo ni lo Entonces, sabía. no, entonces lo normal es que la gente que te encuentra en el camino se vuelca hacia ti. Yo qué sé, por ejemplo, en diciembre pasamos por La Rioja, que estaban ahí asando pimientos para después hacerlos en conserva, y le preguntamos a la señora, no hizo falta ni preguntarle nada más, nos dio unos botes de conserva Y, de pimientos, que los cargué yo. O pasar por una bodega y saludar al dueño de la bodega y me decirme, no, no, pasa, pasa. Y te da vino, ¿sabes? Que la gente del camino te ayuda mucho. En Galicia, que yo adoro a los gallegos, en Galicia, en los pueblos, sí es verdad que como ahí entre los últimos 100 kilómetros del camino, que es donde van los peregrinos con altavoces en la mochila, la van liando, pues sí es verdad que con el paso del tiempo he visto como que se han vuelto un poquito más a la defensiva con los peregrinos. Antes, no, antes te daban agua, te ofrecían de todo, y ahora como que, pues claro, están por las pasando mucho. experiencias negativas que han podido tener de este tipo de gente que comentabas antes, claro, Exactamente. al final se paga. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, por la norma general es que te encuentras con gente muy servicial y que saben que por ahí pasa el camino y que se entregan 100% con el peregrino. A mí me han dicho que hay unas zapatillas, bueno, más que unas zapatillas, una parte de atrás de unas zapatillas que son muy conocidas allí en el camino, ¿no? Ah, bueno. Además, mira, voy a ver si puedo compartir pantalla y te las Vale. pongo para que nos cuentes un poco cómo salió esta idea y las veces que han salido, ¿no? En todas las fotos que tú estás que has publicado también en tus redes sociales y demás. Espera que la coja. ¿Cómo se te ocurrió la idea de... Pues eso fue con... Ahí están. Eso es justo entrando en Saint-Jean-Pied-de-Port, cuando ya venía Esta es la que venía desde... hablabas de la nieve, ¿no? no, esa fue en septiembre. Ahí no pillé nieve, yo pillé nieve en diciembre. Ajá. Eso fue en septiembre cuando venía desde Toulouse y ahí ya llevaba 15 días y eso fue cuando entras por la puerta de Santiago, creo que se llama, Ajá. y ya llegas a Saint-Jean-Pied-de-Port. Y siempre me hago esa foto ahí, me hago muchas fotos así con las botas, pongo la cámara en el suelo y me hago la foto así, que se vean las botas. Y lo de pintar la flechita, pues eso tiene su historia, porque yo para cada camino, cada persona tiene un pequeño ritual, y yo para cada camino, pues lo que hago es que pinto una vieira. Suelen tener los colores de casa. Es una cosa como esta. Sí, sí. Así, viene a ser una cosa así. Lo que pasa es que esta es de las pequeñas. Esta es lo que va en el gorro. Sí. Este es el gorro de invierno. Esto Ajá. en verano
te mueres. Y entonces, claro, estaba pintando la vieira, me suelo cambiar de diseño. Y es como un ritual eso, pinto una vieira, cuando termino el camino, pues se la regalo a alguien. Digo, mira, es como si hubiese hecho este camino por ti, o me he acordado de ti durante este camino, o mil historias. Pues estaba pintando la vieira ahí en mi casa y las botas eran nuevas y las tenía sobre la mesa. Y pintando, 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 y me quedé mirando para las botas y cogí así, clac, clac, clac. Te Y, sobraba pintura y dijiste, vamos a... y le pinté la flecha, fue un acto reflejo de decir, pues voy a pintar aquí una flechita. Y claro, cuando llegas a los albergues, lo normal es que tengas que poner las botas en la entrada, las colocas ahí todo el mundo en el mismo sitio. A mí eso me encanta. A mí ese momento de ver todas las botas ahí, de hecho, suelo tener muchas fotos hechas así, a botas de las personas. Pues cuando yo después me acerco a la zona de las botas, veo a la gente haciéndole fotos a las flechitas de mis botas. Ahora ya por Y costumbre lo pones en todo el calzado que llevas al camino, ¿no? claro, claro, hombre, siempre son las mismas porque esas botas, cuando se te gastan, pues las envías a la fábrica y le colocan la suela nueva y, y está bastante bien, la verdad. Entonces suelen ser las mismas. El mismo tipo de bota. Qué bien, qué Las bien. botas sí, pero vamos, cuando me compre una nueva le va a caer la flechita, vamos. Ya eso ya es un sello ya que llevo yo. Muy bien. Pero ¿te identifican? O sea, hay gente que te conoce ya, lógicamente ya has dicho que tienes muchos amigos de albergues y demás. Vamos, no digo que te identifiquen por la flechita, ¿no? Pero hay mucha gente que te conoce ya después de tantos años pasando por muchos sitios Y por el mismo sitio. claro, hay gente que me conoce pues, de pasar por los albergues o ahí, por ejemplo, por el albergue de Arsúa creo que he pasado 5 o 6 veces. O llego a la pulpería Garnacha que está en Melide, que he pasado 5 veces, y ya el chico es canario. Pero sobre todo después de los caminos del año pasado, porque como me hice 3 caminos, pues la última parte siempre coincidía, la Vía de la Plata termina en Astorga, pues de Astorga a Santiago pues, pillé el francés. Pues después hice el camino desde Toulouse, pues vuelves a pasar desde Astorga, coincide esa parte. Y después en diciembre lo mismo, entonces esa parte la he hecho ya 3 veces. Y lo que sí, tengo anécdotas curiosas porque yo tengo una página de Facebook que se llama Seguir Andando, que es donde yo cuando empecé a hacer el camino, mi primer camino, me llevaba una libreta, me vine arriba una libreta, ahora cada día escribo un diario y de lujo. Claro, el primer día escribí todo, perfecto, un diario ahí de lo que me pasó. El segundo día ya hice un resumen, porque ya venía muerto Todo y hecho polvo, ¿no? ya no voy a poner a escribir ahora. El tercer día puse palabras clave, puente, río, esto, para recordarme. El cuarto día escribí la crónica en Facebook y digo, al carajo, ya no voy a escribir más. ¿Qué pasa? Que a la gente le empezó a gustar. No sé por qué, pero le empezó a gustar como yo me expresaba y tal. Y al final, haciendo el camino con mi amigo Samuel, en mi tercer camino, pues decidí, creamos la página esta de Seguir Andando. Y eso se ha ido haciendo una bola, se ha ido haciendo una bola y se ha ido agregando gente y sobre todo gente que no conozco de nada. Sí, pero que Y, te siguen porque tienes un montón de información, de fotos y está muy claro, bien. y hay una cosa que a mí me gusta mucho es cuando alguien me pregunta, oye, ¿me puedes dar un consejo? Tengo X días y me gustaría que me aconsejara. Pues eso a mí me vuelve loco, porque es como si yo estuviese viajando desde mi casa y yo enseguida ayudo a quien sea y le explico lo que No, tiene que pues hacer y tal. está bien saberlo para Cuando preguntarte quiera, siempre. cuando quiera, siempre y cuando estés dispuesto a que te taladre la cabeza un ratito. Pues tengo muchas anécdotas curiosas, sobre todo a través de esa página, y una de ellas, por ejemplo, el año pasado, justo antes de subir a Sebreiro, estaba yo tomando un café en una terraza y sale una peregrina, que también había desayunado ahí, sale y me mira y dice, ¿tú eres Bruno Suárez de Seguir Andando? Y digo, sí. Dice, no, es que ¿No? yo flipé, ¿no? Es que sigo tu página desde hace años y me gusta cómo escribes y tal, y ahora te reconocí por la vieira y tal, y
vamos, es una peregrina, Estrella Barrio que se llama, que vive en Ponferrada. Y claro, como siempre paso por ahí por Ponferrada, por el camino, pues ahora cada vez que paso, pues nos tomamos algo o lo que sea. Es muy, muy buena gente. Muy bien, muy Y, bien. y como esas tengo bastante de gente que me reconoce por la página. Pero bueno. No, no, que está bien, hombre. Es dar información a todo el mundo. Sí, sí. Aparte del tema de la vieira que decías, que es un ritual que lo llevas siempre, ¿qué otros rituales tienes? Eh, Antes, ya no solo en el camino, sino antes, durante el camino, como evidentemente todos los días, llegar, lavar la ropa, lo que has dicho, incluso después del camino. vale, antes voy casi sin barba. Me gusta que, a ver, mi barba del día a día no es esto, es una cosa así Sí, sí. como la que tienes tú, más o menos. Pero claro, Bueno, para mí ya es. cuando empiezo a hacer camino, pues me gusta que la barba vaya creciendo a medida que voy caminando y cuando termina, dice, pues mira, como el antes y el después. Lo que eso, ahora la tengo así por estar recordando el camino, pero ya le queda poco porque con estos calores que está haciendo. Y ese es uno de los rituales. Otro es llevarme siempre en la nariz, que Muy eso bien, no muy bien. falla. Y después así pintar la vieira Y y poco más. regalarla, ¿no? A alguien, como has dicho. Y regalarla, sí. Y poco más. No. Sí, siempre llevas alguna prenda fetiche de esta la llevo en todos los caminos porque me ha dado suerte, suele ser alguna braga del cuello, lo que sea. Y pero Que no así tienes nada más de lo que yo haces, ¿no? amuletos, bueno, la piedra, Sí, siempre, la piedra. Sí, sí. Una por camino, ¿no? no, una piedra, hay que Ah, llevar una piedra. piedra, Claro. Sí, sí. la penitencia que se llama, que se suele tirar en la cruz de fierro, o la tiras de Finisterre, o lo que sea, pues yo me suelo llevar una piedrecita de aquí, y escribo cualquier mensaje o el nombre de algunos amigos o lo que sea, y ya Muy bien. después ahí pues la tiro por algún lado. Y sí, amuletos que te suelen ir dando los amigos que los vas colgando y yo les digo ya, por favor, los amuletos que sean pequeños, ya, Que porque ya la llevo fortuna, demasiado peso. yo, no es por nada, pero yo tengo suerte en la vida, no necesito tanto amuleto, que sé que algún día aparecerá alguno con un búho así para que yo lo lleve en la mochila. Pero no, es poca cosa. De supersticiones voy justito. Bien, bien. Otra cosa, Bruno, el tema de los pies, del cuidado de pies, bueno, ya nos has dicho el tipo de calzado que usas, depende de verano e invierno, pero el tema de, bueno, también has dicho que suelen meter los pies en el río, ¿no? Y a Sí, nivel de calcetines o cualquier otro, te cambias todos los días, entiendo, de calcetines. eso es una cosa que lo llevo a rajatabla. A ver, el cuidado de los pies no es el que lleva, el que usa, el que hace la mayoría de las personas porque yo no me los cuido nada. De hecho, me entran piedras en las botas y sigo con las piedras hasta el final de la etapa. Las voy moviendo y las pongo entre los dedos y Sí, cuando pero llega al final es de que la etapa, tus pies son diferentes, pues macho, con sí, todos los sí, caminos que has hecho, que no te haya salido ni una ampolla, nada. Me salió una en el camino portugués, pero fue una piedra que me iba golpeando ahí y al final se me No, hizo no, una pequeña pollita te ahí. la quitas. Pero, pero no, y los calcetines yo uso de los normalitos, pero sí es verdad que yo creo que es la prenda que más así voy, ¿sabes? Con la que soy más cuadriculado, el calzado, el calcetín, y suelo utilizar unas mallas que llevo debajo del pantalón para las rosaduras y tal, porque he visto gente que se ha tenido que marchar para casa porque una ampolla te duele y vale, pero una rosadura entre las piernas, si es muy fuerte, eso no cierra, ¿no? Y entonces lo de los calcetines sí es verdad que lo llevo a rajatabla. Si de camisetas, por ejemplo, me llevo dos y de pantalones me llevo dos, que es lo típico, hoy lavas uno y si no Sí, se te seca, pues usas el otro. Si no se te seca, lo cuelgas en la mochila y ya eso es. está. Pero de calcetines sí que me llevo 3 o 4 pares, Doble porque de camisetas, digamos, ¿no? Para... sí, me llevo, a ver, una cosa que puedes llevar más de la cuenta, que no pasa nada, porque son calcetines, pero sí que me llevo así a unos que sean un poquito más buenos
Y dependiendo del camino, pues que sea más cortito o para el invierno o más... Y depende de la época también del año. Claro, claro, claro. Y después sí, la gente se suele poner, hay gente que se pone vaselina en los pies. Por ejemplo, mi amigo Samuel es una persona que yo siempre le digo que a él le sale la ampolla cuando viene en el avión. Ya, el que está camino ya las trae. Entonces, vaselina líquida usa él, 1000 protocolos. Al final, el pie lo que tiene que estar es hidratado. Y en el primer camino que hicimos, las ampollas eran tantas que le daba hasta fiebre. Entonces, utilizaba unos remedios que tenemos nosotros ahí para curar las ampollas, pero cuando llegó aquí a la isla, él vive cerca de la playa y en 2 días se le curaron. Entonces, ahora lo que hacemos, cuando le salen ampollas, pues las pinchamos y las mete en agua con sal. Compramos sal y ponemos ahí agua y tal, y simulamos el agua del mar, y eso es lo que hace que la seca y parece que le va bastante bien a él y a las personas a las que le he recomendado eso. Pero Buen remedio, buen remedio. sí, por ahora, al que le pueda servir de algo, pues mira, bienvenido sea. Al que no, pues ya me matará. No, es lo que tú dices, hombre, hay cosas que son un poco generales, pero que luego cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y lo que a uno le sienta bien, a otro no. Pero normalmente sí que, pues eso, el cuidado, el calcetín, un poco es genérico para todos. Y para una persona, Bruno, que haga su primer camino o que tenga pensado hacer su primer camino, que eso es una pregunta difícil, ¿eh? Pero ¿qué consejo le podrías dar? Eh, a la gente, es que hay gente que me dice, yo quiero ir al camino contigo. Eso me lo dice mucha gente. Oye, ¿cuándo te vas? Que tengo pensado hacer camino y me quiero ir contigo y tal. Y yo me suelo hacer un poquito el loco. Porque sé que suelen ser personas que después se les pasa. Entonces, para poder hacer el primer camino, tienes que sentir, a ver, eso de la llamada del camino, yo no lo veo, pero, bueno, no lo veo como llamada del camino, pero sí lo veo como algo, yo ahora mismo estoy aquí en casa y te estoy hablando del camino y yo siento algo fuerte dentro de mí que dice, yo tengo que estar ahí porque sí. Te está tirando para afuera, ¿no? Por ejemplo, el año pasado una amiga mía, Rocío, se pasó el año entero. Yo tengo que ir contigo, yo tengo que ir contigo, yo tengo que ir contigo. Y en diciembre se buscó sus 4 o 5 días, dejó en su casa a su marido y a sus hijas y se vino conmigo porque es que no podía. Y ella ahora a veces me llama y solamente hizo 5 días de camino. Me llama a veces y me dice, ¿por qué no puedo dejar de pensar en el camino? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que si tiene pensado ir al camino porque ay, qué bonito, veo las fotos de este río, de estos árboles y tal, a esos sitios hay que llegar caminando. Claro. Y hay una rutina, que es la que dije antes, de llegas al albergue, de esto, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Entonces, si de verdad no te gusta, no vayas, porque vas a sufrir demasiado. Hay mucha gente que me dice, es que lo he dejado con mi pareja y me voy a ir al camino. Digo, pues te va a doler el corazón de la ruptura y después te van a doler los pies, te vas a tener ampollas y te vas a quemar del sol. Entonces, mira, a ver dónde te metes. Entonces yo, a la gente que haga el primer camino, ya vamos a subir un escalón, vamos a pensar en los que sienten esa llamada. Pues que no hagan todo lo que hice yo en el primer camino, que fui sin información cero, me lo pasé de escándalo, pero por seguridad sí hay que llevar una guía, que ahora hay muy buenas en internet. Yo me suelo comprar también la guía física, pero en mis últimos caminos he usado solo la guía de internet, algunas páginas que son bastante buenas y vienen bastante completas, y con eso me va bastante bien. Y sobre todo, si es el primer camino, que pidan información del primer albergue donde van a ir, incluso que se preparen meticulosamente la primera etapa, que busquen información y todo eso. Digo la primera etapa porque mi amigo Samuel, el que se ha hecho 2 caminos conmigo, siempre se reía porque yo le decía, venga, el primer día hacemos esto, el segundo día esto, el tercer día esto. Nada, hace el primer día lo que traes marcado, pero ya después ya está. Después el segundo día te ves bien y haces un poquito más o un poquito menos. Entonces, el camino ya te va llevando a Lo donde tienes que llevar medio establecido, pero sobre todo lo importante es el primer día, ¿no? Claro, claro, claro. Establecido por seguridad y eso, y después dejarte llevar. Hombre, si tu primer día es desde Sarria en verano, pues no lleves nada, porque te vas a encontrar con 1000 peregrinos caminando y no te va a hacer falta nada. Pero bueno, eso depende de la época del año
y qué ruta vayas a hacer. Y bueno, y si es el primer camino, pues que me escriba, sin problema ninguno, le indico. Ya sabemos la página, o sea que creo que recibirás alguna que otra. Bueno, cuando quieras. Está bien, está bien. Muy bien, por lo menos para dar consejos. Además, a Sí, ti, sí. ¿cuándo tienes pensado hacer el siguiente? Del 1 de abril al 15 de mayo era el siguiente, así que ¡Oh! nada. El Confinamiento segundo, total. el segundo iba a ser en agosto, tenía pensado hacer la Transpirenaica, cruzar todos los Pirineos ahí y tal, pero ese estaba así un poquito en el aire. En octubre quería volver al Primitivo y en diciembre quería hacer algo que lo quería hacer, que lo quiero hacer desde hace años ya, que es pasar el fin de año en Santiago. Hay mucha gente que sale el 26 de diciembre, por ejemplo, de Ocebreiro, y llegan a Santiago el 31 de diciembre. Pues ese lo tenía en la cabeza y ese, como mínimo, ese va a ser el primero que haga este año. El primero y el último. Porque claro, si pasas el fin de año este año en Santiago, pues ya el día 1 es año Sacobeo. Está, sí, sí. Entonces, estaría en Santiago el primer día del año Sacobeo. Y tienes todo calculado, ¿eh? Un poquito friki, pero es que me han dicho que se junta mucha gente en el Obradoiro, en Sí. la plaza que está ahí delante de la Catedral de Santiago, y pasan ahí el fin de año, parte del año ahí. Y esa experiencia, pues ya el año pasado, al llegar a Santiago, que creo que llegué el 18 o el 20, no me acuerdo qué día fue, ver el árbol de Navidad ahí me chocó bastante. Digo, Impresionante, ¿no? entonces dije, va, ya el año que viene vengo sí o sí. Pues lo siguiente que haré será eso. Que me Pero quede después en enero, ya otra si cosa. si te he entendido bien, este año, porque este año hemos estado confinados, es un año totalmente atípico y demás, pero tenías por lo menos en mente planeado 4. Más, porque el primero iba a ser el Lebaniego y Badiniense, que es un camino que va desde San Vicente de la Barquera Sí. hasta León. Cruzas ahí medio los picos de Europa y tal. Ese es relativamente corto. Después de León a Oviedo me hacía el camino de San Salvador, que ya es la segunda vez que se me resiste. La primera vez que lo iba a hacer era en diciembre del año pasado, nevó bastante y no me dejaron pasar. Entonces me fui y me hice el francés. Y después ese era el segundo camino. Y el tercero de Oviedo a Santiago, que por el Primitivo. Lo repetía, pero bueno, por hacer esa ruta de enlazar así esos tres caminos. Y ya una vez en Santiago, pues me quería ir a Ferrol y hacer el camino inglés. Entonces me iba a hacer unos 4 caminos de golpe del primer camino. Madre mía, vas increciendo cada año, ¿eh? Cada año haciendo Sí. más. Es que como he empezado por los caminos relativamente largos, a ver, largos en la península, desde, por ejemplo, yo siempre se dice que el camino hay que hacerlo desde casa. Pues yo el año pasado salí desde mi casa, caminando hasta el muelle, cogí un barco hasta Huelva y después ya desde Huelva, caminé de Huelva a Sevilla y fui a Santiago. Entonces esos son caminos ya como ese me quedan pocos. Entonces ya todo lo que me quede a partir de ahora son dentro de España, porque sí que me gustaría salir fuera. Más Todo lo corto. que todo lo que me queda ahora son caminos de 100 y pico, 200 y pico, 300, y eso es lo que hago, los iré enlazando unos con otros, y son rutas muy bonitas que me quedan por ver. Muy bien. Oye, bueno, yo tengo algunas fotos y se podrá entrar en tu página que has dicho de Facebook para verla, pero Cuando quieras. hay algunas fotos chulísimas entrando en la Plaza de Obradoiro, como has dicho. Aparte de que se puede ver, quiero saber un poco la sensación que tuviste la primera vez y que todavía sigues teniendo cuando llegas después de cada camino, ¿no? ¿Qué Eso sientes? es una buena pregunta, porque la primera vez, todo el mundo, su primera vez al llegar a Santiago, la gente me dice, no, es que es la primera vez, como esa no ha habido ninguna y tal. Pues en mi caso no fue así. En mi primera vez yo estaba ya bajando, cuando vas entrando ya, vas llegando al Obradoiro, que ya escuchas de lejos el gaitero que suele estar allí tocando, o alguien que se pone a cantar ópera también, y yo ya mi cabeza volaba, y ya casi que se me empezaba a saltar las lágrimas, y yo estaba flipando, y de repente un matrimonio de paisanos, de gente de allí, de Santiago, pues al señor le dio un ataque epiléptico. Y entonces cayó así justo delante de mí. Y hubo un segundo en el que pensé, yo no soy nada egoísta.
Hubo un segundo solamente en el que pensé, te estás cargando mi momento. Pero bueno, fue un segundo. Me quité la mochila, se la tiré debajo, porque él estaba saltando y el suelo estaba dando golpes, pues, y llamé a la ambulancia, y claro, después llegó la ambulancia, se lo llevaron, y yo entré después al Obradoiro y entré a la Catedral de Santiago y solamente pensaba en esa persona. Pensabas en eso, claro. Entonces, la primera vez la empecé a disfrutar ya cuando llegué a casa. Aunque bueno, después de ese camino lo terminé en Finisterre y ahí sí, la llegada a Finisterre sí que fue brutal. Y cada vez que llego a Santiago es diferente y es especial. Por ejemplo, el año pasado que llegué con mi gran amiga Rocío, que se hizo los últimos kilómetros conmigo, y en mi página de Seguir Andando siempre hago una emisión en directo. Y yo creo que todas han sido muy emotivas, pero esa ha sido muy emotiva porque para mí es como una hermana y claro, ella llevaba llorando 2 kilómetros antes. Y se ve en el vídeo que salimos los dos llorando como descosidos. Y ese momento de llegar al Obradoiro y mirar para la catedral y decir, aquí es que no termina, sino aquí ya empieza el siguiente camino. Entonces, si me quedo ahí un buen rato, mirando para la catedral, si voy al albergue, me ducho, lo que sea, vuelvo y me tiro ahí se me puede pasar la vida ahí tirado, mirando para la catedral y ves llegar a personas con las que has coincidido, que están llegando más tarde que tú, lo ves, vamos, es que es indescriptible. Y después también llegar a Finisterre, que he ido 2 veces, o a Musía, pues también es algo muy, muy especial. El año pasado, por ejemplo, quise terminar mi último camino del año, lo quise terminar en Musía. Llegué un jueves a las 7 de la tarde, terminé en el faro de Musía. Prácticamente sin dormir esa noche, preparando la mochila para después subir al avión y tal. Madrugué mucho para irme a Santiago, cogí el vuelo a Santiago, aterricé en Gran Canaria, me fui al sur de Gran Canaria y justo a las 7 de la tarde, 24 horas después, estaba empezando en el faro de Maspalomas a hacer el camino de Santiago de Gran Canaria, que es el único camino oficial fuera de la península. Está desde el año 1800 y algo y tiene su historia. Entonces tenía metido en la cabeza en lanzar un camino por el otro y fue de faro a faro, del faro de Musía al faro de Maspalomas. Esos fueron 70 kilómetros. Saliendo ese camino sale del nivel del mar, sube a 1800 metros y baja al nivel del mar y atraviesa la isla. Pues eso lo hicimos del tirón con 2 amigos que se vinieron. Nada Y más ya bajar del avión. cuando terminé ese, ahí ya está. Ahí Ahí ya paraste. Escucha, ya ¿sigues preparando los caminos con la misma ilusión? O sea, cada vez que tienes pensado hacer un camino, ¿estás con la misma ilusión? ¿Con más? ¿Con más? cada vez más, porque encima cada vez vas conociendo a más gente, sobre todo por redes sociales, y te hacen muchas amistades que siguen el mismo rollo que yo, y claro, si yo antes conocía a gente que hacía caminos de 200, 300 kilómetros y yo flipaba, pues ahora, claro, ahora en mi círculo de amistad hay gente que ha venido desde Jerusalén, desde Roma, entonces pues ya son cosas que se te van metiendo en la cabeza y le vas pidiendo consejos a ellos, vas diciendo a ver cómo puedo hacerlo, etcétera. ¿Qué tarda una persona de estas en hacer el camino? De Jerusalén, de Jerusalén suele ser un año y poco, un año más o menos. Desde Roma son 100 días, más o menos, unos 3 meses y algo, una cosita así. Y vamos, desde Jerusalén ahora mismo es muy peligroso, porque tiene que pasar por Siria, pero sí que me gustaría salir a hacer rutas así desde fuera, ¿De Roma o desde...? De Praga, desde cualquier sitio del Le Puy. Hay un sitio en Francia que se llama Le Puy, que es muy bonito, que tiene una iglesia ahí encima de una piedra y tal, enorme, y es otra peregrinación que se hace ahí. Hay 300 y pico caminos. Así que me queda. Hay caminos y todavía hay tiempo. Cada vez lo preparas con más ilusión, tienes a más gente a quien preguntarle y ya cuando estás preparando el camino ya estás caminando con la cabeza y entonces pues... Lo que tú dices de más gente preguntarle, lo del tema del asesoramiento,
es importante, o sea, Sí, el poder, eso, preguntarte a ti, oye, ¿qué hago? ¿Qué me llevo? claro, claro, claro. ¿Dónde puedo dormir? ¿Dónde tal? Y dar una serie de información no es lo mismo así, por internet hay muchísimas cosas y muchísima información. Pero vamos, te lo Claro, cuente una persona que lo ha vivido en sus pies, ya no te iba a decir en sus carnes, en sus pies, claro. tantos y miles de kilómetros, pues oye, se agradece, vamos. Sí, es como cuando reservamos un hotel o lo que sea, que siempre vamos a los comentarios a ver lo que dice la Sí, gente, lo que sí, opina. sí, sí. Pues esto es lo mismo, pero le puedes preguntar a alguien directamente, que es lo que suelo hacer yo con la gente. Le pregunto, oye, mira, eh, ¿qué albergue? Yo suelo preguntar, ¿qué albergues no me puedo perder? Porque yo me he quedado en albergues que son un espectáculo y son pura magia. Entonces, yo suelo preguntar eso, ¿qué albergues no me puedo perder? Me suelen recomendar este, el otro y tal, pero y ahora yo también tengo mi lista de albergues fetiche. Pues te preguntaremos también esto. Cuando quiero. Está bien eso. Bruno, a ver, una penúltima, porque vamos, vamos avanzando. Eh, ¿Cómo lo podrías definir? Una frase, en dos frases, ya no te digo una palabra, pero ¿qué te has, qué te ha dejado el camino? ¿O qué te deja? ¿O qué aprendizajes? ¿Qué te sale? ¿O espontáneamente qué? A ver, el camino, es que esa pregunta es compleja. El camino a mí, es que te digo, es un estilo de vida. Es como la vida concentrada En poco en tiempo. en un corto espacio de tiempo. Te digo, para mí un día, yo he conocido a personas de un solo día que me han hecho unos regalazos espectaculares. Mira, yo llevo una pulsera, por ejemplo, en el tobillo del pie, que me la regaló una chica que dice que la tenía desde que era pequeña. Y esa chica la conocí y me la regaló cuando llevaba 10 horas conmigo. Sí, la intensidad de esos minutos y esas horas tiene que ser brutal, lógicamente. La gente que te cuenta cualquier cosa así, historia. Entonces, el camino Pero es una sí, experiencia única para mí. Yo es que no tengo palabras para describirlo y espero nunca encontrar el por qué estoy haciendo todo esto. Hay mucha gente que tiene esos motivos. Yo empecé porque se me murió un familiar y yo quise ir, vale. O tengo una enfermedad y vine porque lo que sea. O porque me dejó mi pareja, eso suele ser mucho. sí, sí. Pero yo es que fui porque lo tenía metido en la cabeza desde toda la vida. Y entonces espero nunca encontrar el por qué. Así sigo yendo con la misma curiosidad de siempre. Pero bueno, yo creo que lo has definido, ¿eh? O sea, lo has dejado bien claro. Yo te iba a seguir preguntando que si, imagínate, y espero por Dios que no pase, que ya no puedes hacer más caminos, ¿no? Que te hubiese dejado. Yo ya le he respondido, o sea, ha respondido, Yo creo, si ese bajo mi punto de camino vista. es porque estoy muerto. Porque, Sí, vamos, a ver, es una bastante gente hipotética, que ¿no? Digo, que dice, ya ha "Vuela", respondido, es una forma de vida y te deja experiencias, o sea, por lo que estás contando, o sea que poco más se puede decir, vamos, se puede decir mucho, pero creo que está el perfectamente resumido. camino, el camino está cambiando mucho, se está volviendo muy turístico, depende de qué ruta, por eso me gusta salirme a veces. Otro camino que tengo en mente es el camino olvidado y tal. Son caminos que guardan la esencia de lo que era el camino de antes, porque ahora vas por ahí caminos por los que vas caminando y te encuentras máquinas expendedoras hasta de farmacia. Yo con eso he flipado. Una ¿Sí? máquina expendedora que pone farmacia y tiene tapones para los que roncan, tiene tiritas, betadines, yo flipo. Entonces, me gusta ir saliéndome de ahí. Entonces, igual cuando todos los caminos se vuelvan como los últimos 100 kilómetros del camino francés, igual me lo pienso. Igual me voy a hacer otra cosa por ahí. Pero por ahora esto para mí es una droga. Hay mucho por descubrir, ¿no? Por lo que dices todavía, que Sí, no sí. son los últimos 100 kilómetros, que es lo que más masificado está. Claro, 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 claro. Es Pues, los kilómetros mínimos, ¿no? Para poder tener acceso a la los últimos, Compostela, o sea, que es lo que todo el mundo... esos son los últimos 100 kilómetros, claro, es normal, los últimos 100 kilómetros están en Galicia y a Galicia le interesa que la gente esté solo ahí. Bueno, Digo yo, la política del camino es una cosa así, entonces
Pero bueno, al final, sí, yo guardo todas las compostelas de todos los caminos que he hecho, los certificados de kilometraje, que es una cosa nueva ahora que están dando desde hace un par de años, guardo todas las credenciales, todo lo que tengo. Pero cuando yo llego a Santiago, es una cosa importante para mí, pero es que hay mucha gente que es, voy a por la Compostela, sea como sea. Si no, es que no puedo llegar y tengo que pillar un taxi para llegar. Si no llegas, vamos, en mi consejo, si no llegas, párate, vuélvete a tu casa como me pasó a mí ya una vez, y al año siguiente lo retomas ahí y te llegas y te das tu Compostela. Pero no vayas solo a por la Compostela porque pierdes la esencia, no llegas a empaparte verdaderamente de lo que es el camino. Sí, porque al final eso es lo que tú has dicho, una experiencia y un reto personal. O sea, de nada sirve, ¿no? El cogerte un taxi o el saltarte etapas, porque Claro, claro. no deja de ser un papel que te vale para ti, pero no tiene la misma validez, lógicamente, ¿no? Claro, 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 exactamente. ¿Cómo tienes todas las compostelas y todos los certificados de kilometraje? ¿Los Pues tienes, se puede ahora saber? mismo, ahora mismo está espera un segundo. Hombre, porque tienen que ser unas cuantas, desde luego. Es bueno poderlo ver. Estás en tu centro de trabajo, ¿eh? Ahora mismo están aquí. No estaban colgadas en ningún sitio ni nada porque me estoy haciendo una casa, que los que me conocen saben que llevo años haciéndola y lo que queda. Y entonces cuando ya termine mi casa, pues ahí ya lo pondré. Pero, por ejemplo, aquí estas son las compostelas. Muy bien. Esta es la que te da por llegar a Musía, que es la musiana. La que más me gusta a mí, que es la de Finisterre. La Finisterre. Sí, es la más bonita. Esta es la del Camino de Santiago de Gran Canaria. Esa poca gente, bueno, poca gente no, pero que no es de Esta, habitual tampoco. sí, esta es la media Compostela, que esta te la das cuando llegas a Sagún, que es la mitad del camino de francés. Ajá. Y bueno, ya después ya las demás son todas repetidas. Tienes un montón. Oye, y una pregunta que no lo he dicho antes. Para la gente que quiera acceder y demás, ¿cuáles son los pasos a seguir bueno, para que te vayan sellando? ¿Dónde lo tiene que pedir? ¿Cómo? Tendréis que pedir la credencial. Esto, el pasaporte del El que es el pasaporte, sí, pasaporte sí. del peregrino, ¿eh? Y aquí te van sellando. Yo suelo poner uno al día, porque como hago caminos muy largos, pues he tenido caminos en varios caminos he tenido que usar dos credenciales. Claro. Si los haces eso, 1000 y pico kilómetros, no Claro, puedes. y suelo poner un sello al día. Hay gente que va coleccionando sellos y sella en todos los bares, en todos lados. La verdad que está guay también así. O incluso hay gente que se lleva una libreta y va sellando en una libreta. Sellando, sí, porque eso no se puede, eso, en una iglesia, en un bar, ahí hay muchos Claro, sitios que pueden sellar. pero aparte de llevar el pasaporte de peregrino, Pasaporte. eso, pues por ejemplo, aquí en Gran Canaria se pide en la Casa de Galicia o en una taberna, que es donde suelo ir yo, que se llama la Taberna Buen Camino, pero también lo normal es que preguntes en la asociación, Hay asociaciones, sí, en cada en ciudad, en cada provincia. en todas las comunidades autónomas te Sí, encuentras un sitio donde tú puedas conseguirla. Y si no, en el propio camino, depende de qué sí, punto, pues llamas al primer albergue donde vas ahí y le preguntas, oye, ¿dónde se consigue? Y ahora, viendo por aquí, también encontré esto, que no me acordaba que esto es un título que me dieron, bueno, un título, me nombraron Peregrinos Jacobeos, una señora que es escritora, que es una buena amiga que se llama Isabel Albella, que es dama encomendadora de la Orden del Camino de Santiago y me nombró Peregrino Jacobeo, un evento que hubo este año aquí, y la verdad que fue bastante emotivo, algo que no me esperaba. Muy bien. Pues oye, no sé, podemos seguir hablando un montón porque vamos, eres una fuente inagotable de historias y de todas tus experiencias, pero más o menos
el tiempo que habíamos dicho de un poco la charla, sí que me quedo pendiente de en tu página de Facebook, como has comentado, cualquier duda y demás, que podamos acudir a ti, ver un poco y preguntarte incluso si... Sin problema, si sin problema. Me escribe gente de todos los países a cualquier hora. y sí, sí, está muy claro. guay. Está muy guay Y eso, sí. incluso alguna lista secreta de esas que tienes de sitios que no puedes fallar, también te... Tengo una lista de, tengo una lista también de, hay una página de Facebook por ahí que la tiene aquí que se llama Víveres y Viandas del Camino de Santiago. Y claro, ahí si pones una foto de una comida, estás obligado a poner dónde la comiste. Sí. Y yo voy anotando nombres de los bares. Te vas quedando con todo, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque Hombre, es yo que yo de bares voy poco, suelo ir si es un camino largo, claro, me arruino. En 40 días caminando, pues, y aparte que me gusta cocinar y esa convivencia. Y también a mitad de etapa, pues igual me como una zanahoria, un huevo duro, cosas así, eso me gusta. Pero sí, verdad que he visto muchos bares por ahí que hay hay que que ir. probarlos, hay que probarlos. Hombre, aparte la comida de allí, lo que tú dices, no lo puedes hacer todos los días, Claro. pero hay bares que merecen la pena, que hay menús de peregrinos en sitios que están muy bien y se come de lujo, ¿eh? Se Sí, sí, come de sí. lujo. Sobre todo en la parte última que tú dices de Galicia, que yo, vamos, es la que conozco, se come muy bien. Sí, sí. Por ejemplo, Camino del Norte, que sale del País Vasco, pues un día nos fuimos de pincho. Y llegamos a Cantabria, pues había que comerse un cocido montañés, claro, un día. Si te comes un cocido montañés todos los días, Sí, sí. llegas a Asturias o Fabada y Cayopo, llegas a Galicia, te tienes que poner ciervo a pulpo y a marisco. Y al final, pues, son las 4 cosas que lleva metida en la cabeza. Y Porque hay que probarlo. Muy bien. claro, claro. Pues te pediré estas listas también secretas para compartir. Oye, Bruno, pues nada más. No sé si creo que más o menos hemos medio seguido el guión. Sí, sí. Y bueno, desde luego joder, que se aprende muchísimo de ti y seguro que volveré a Cuando, preguntarte. cuando quieras. Pues oye, muchísimas gracias, agradecido infinitamente A y ti. espero que nos crucemos en algún camino. Seguro, seguro. Y gracias a ti porque con cosas como estas sigo en el camino. ¿Sabes? Ahora mi cabeza está. Creo que necesito hasta un descanso. Porque es volver al camino. ¿Sabes? El camino no solo se camina con los pies, sino Sí, con sí, la lo vas cabeza. pensando, lo llevas aquí en la cabeza, es lo que tú dices. Bueno, ya llevas la barba del camino, Claro. en la Sí, cabeza sí, lo estás pensando y eso es buena sí, señal, eso sí, es que te tira. Como tú dices, esta droga buena sí. que te llama a seguir haciéndolo. Muy bien, pues Pues oye, sí. que lo sigas haciendo muchísimos, muchísimos años Gracias. y que lo podamos ver y lo podamos disfrutar. Seguramente que sí. Coincidiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hasta luego. Buen camino. Buen camino.